Ay, muchísimas gracias, doña Omaira, que siempre nos trae cosas nuevas para que ustedes y también nosotros aprendamos todos los días. Nosotros continuamos con más del Café de la Mañana. Hoy tenemos preparada una sección muy importante porque seguramente allá en sus casas todos los papitos que nos están viendo en este momento se habrán preguntado por qué los niños son egoístas. Pues queremos contarles que es normal, es parte de su crecimiento, es completamente natural porque ellos a partir de los 2 años hasta los 6 años a partir de ahí comienzan a razonar y a entender que ser egoísta también trae como beneficios malos que deben ser aprender a compartir, y va en ustedes, papitos, allá en sus casas, que tomen nota para que si sus hijos están muy chiquitos desde este momento, pues comiencen a enseñarles compartir para que ellos vayan desarrollando esas habilidades sociales que seguramente los llevará a entender que es parte de la naturaleza, estar rodeados de otras personas y socializarse muy bien. Bienvenida Alejandra Contreras, ella es pedagoga, quien será la encargada de explicarnos hoy todo este tema para que ustedes allá en sus casas estén muy pendientes. Alejandra, bueno, ¿cómo estás? Así es, como lo mencionaste, es un comportamiento, es una actitud muy normal que desarrollan los niños entre las edades a los 2, 6 años, pero a pesar de que es muy normal, es una actitud o comportamiento que en casa claramente debemos empezar a corregir o debemos empezar a tratar, porque cuando un niño presenta una actitud de este tipo, pues le va a ser un poco difícil empezar a relacionarse con sus compañeritos, en casa, incluso con sus hermanos o en algún grupo que él, digamos, esté compartiendo. Bueno, Alejandra, ahí ya sabíamos que desde los 2 a los 6 años los niños comienzan a desarrollar este tipo de comportamientos, que como lo mencionamos, es normal. Puede que a algunos chicos les tarde más tiempo, es decir, les tome más tiempo de los 6 años, 7, 8. Bueno, claramente depende, digamos, como de todo el acompañamiento que se haga, como te mencionaba, en casa, ¿sí? Si desde pequeñitos, desde que ellos empiezan a expresar este tipo de actitudes que en general ellos sienten que las cosas claramente les pertenecen, entonces empiezan a tener actitudes como es mío, o incluso cosas que de pronto juguetes que no son de ellos, tal vez son de algún compañerito, también tienden a tomarlos como si fuesen de su propiedad. Entonces, en el momento en que los papás o que en casa empezamos a acompañarlos, seguramente ellos no van a llegar a una alta edad a sentir, digamos, esa misma necesidad de querer tener pertenencia de todas las cosas. Entonces, claramente depende como del acompañamiento que hagamos durante todo el proceso. Bueno, yo sé que hay papitos que seguramente les enseñarán a sus hijos a compartir, de pronto a identificar cuáles son los juguetes o pertenencias del niño y cuáles son los que les corresponden a otro niño, pero hay cosas que definitivamente los papitos no pueden hacer, por eso vamos a explicarlo, vamos a mirar entonces la plantilla para que Alejandra nos ayude a explicarle a los padres qué es eso, que hay que ponerle un no. Exactamente. Bueno, hay cosas específicamente que en casa como papás no debemos hacer, y es jamás obligar a nuestros niños a que compartan sus cosas. Pues claramente es un proceso que se va a hacer, digamos, de forma muy espontánea por parte de ellos, pero no debemos obligarlos porque ellos se van a sentir pues como un poco más frustrados en el momento en el que lo tengan que hacer. Es un proceso que se debe dar de forma natural. Que no se sientan obligados. Totalmente, no se deben sentir obligados a hacerlo. Bueno, eso es normal porque ninguna persona funciona bajo presión, y menos cuando están en esta etapa que son tan pequeños. Vamos a ver entonces la segunda cosa que no se puede hacer. Algo que les da mucha rabia a los niños es ver a otro niño jugando con sus cosas o teniendo en su poder juguetes o algún elemento que ellos sientan propio. Por eso lo que no debe hacer un papá es prestar las cosas del niño sin su permiso, porque esto pues claramente le va a generar mucha rabia. Entonces, en el momento en el que el niño esté compartiendo con otros compañeritos o con un amiguito, con un hermanito incluso, le puede decir, mira, vamos a jugar con estos juguetes, entonces, ¿qué te parece si los compartimos? Seguramente él en un momento puede que no dé la autorización de hacerlo, pero una buena propuesta es decirle, porque tú no le prestas tu juguete y intercambian, digamos, los juguetes para que haya como una mejor interacción. Ok, o sea, si el niño tiene un balón y el otro tiene un cubo, un ejemplo, entonces hacer como un intercambio, enseñarlos mejor. Exactamente. Bueno, ahí ya saben, no prestar las cosas sin autorización de los niños. Vamos a ver la siguiente. Bueno, este tema realmente es muy importante, no ridiculizarlos delante a otros por compartir. ¿Sí? Digamos, de pronto en el momento en el que él se niegue rotundamente a querer compartir sus juguetes o incluso sus elementos, no debemos hacerlo sentir mal frente a sus otros compañeros o frente a las personas que estén en el lugar. Pero
Pero acá hay un poco un tema de tampoco ceder. ¿Sí? Porque una cosa es de pronto como no regañarlo, hacerlo sentir mal en el momento frente a los demás, pero tampoco permitir que suceda la situación. No es como, no quieres compartir, listo, tranquilo, no compartas. Eso es algo que pues tampoco debemos hacer. O sea, no ridiculizarlo, pero sí decirle, dejar como un precedente, mira, no está bien que no compartas tus juguetes porque tú tienes que empezar a generar actitudes de generosidad, ¿cierto? Entonces, no ridiculizarlos, pero tampoco ser permisivos ante la situación. Ok, Alejandra, ¿y por qué tener en cuenta este tipo de acciones que no se deben hacer? ¿Qué trae de pronto los niños cuando empezamos a hacerlos, a obligarlos a que compartan, a ridiculizarlos? ¿Qué traen consecuencias? Bueno, generalmente lo que ellos van a expresar o van a sentir en ese momento, primero que todo es rabia, seguramente generará algún momento de capricho en el momento, pero a futuro lo podemos ver como un poco más de frustración ante la situación de compartir con otras personas, ¿cierto? Va a querer de pronto no relacionarse con algunos otros compañeros, va a querer de pronto no estar en grupos grandes en los que les implique tener que compartir porque va a estar frustrado ante la situación de que tenga que compartir sus cosas. Bueno, ahí ya saben ustedes lo que definitivamente no se puede hacer. Ahora con Alejandra hemos preparado 3 estaciones para conocer esas técnicas que nos van a ayudar a enseñarles a nuestros hijos a compartir. Acá está la primera estación y es respetar sus prioridades. Exacto, lo que les pertenece como tal, que es bueno que claramente identifiquen qué me pertenece, qué juguetes son míos y cuáles no. Es bueno que ellos aprendan a tener un valor de sus juguetes. Valorarlos, ¿qué es? Digamos, cuidarlos, saber para qué se utilizan, seguramente no dejarlos botados por ahí y tener como tal un respeto ante sus propiedades, ¿cierto? Esto es muy importante porque también así como tú cuidas tus cosas, tienes que aprender a cuidar las de los demás. Así como identificamos cuáles son mis cosas, yo tengo que saber cuáles son las cosas de los demás o incluso cuáles son las cosas que compartimos con los demás, ¿cierto? Okay. En casa tenemos muchas cosas que compartimos, entonces es bueno que cuide las mías, que cuide las de los demás y las que nos pertenecen en conjunto. Alejandra, ¿tú crees que es importante de pronto para ayudar a identificar qué es lo de él, qué es lo de otra persona y qué es lo de todos, sea bueno marcar las cosas? Bueno, es un proceso que realmente ha generado un poco, digamos, de dificultad en los papás, más que todo en el momento escolar, ¿cierto? Cuando nosotros enviamos a los niños al colegio, enviamos todas las cositas marcadas. Eso realmente, con experiencia que han tenido otros niños, lo que se vive en el colegio, realmente consideramos que no es tan bueno, ¿cierto? De pronto sí que identifiquen que sus cosas, o muchos papás, yo no sé, pues puntualmente recuerdo que en mi caso lo que hacía mi mamá era marcar en la parte de atrás de los colorcitos con un esmalte de un color específico, sí. Y así yo sabía pues reconocer cuáles eran mis colores para no perderlos, porque lo que hablamos, tenemos que aprender a cuidar nuestras cosas. Pero el tema de pronto de marcarlos con un nombre, de pronto María Alejandra o Andreas, tiende a ser como empezar a que ellos generen un poco más de ser posesivos, ¿cierto? Okay. Entonces de pronto sí que sean muy sutiles, que reconozcan cuáles son sus cosas y sus pertenencias, que las cuiden, pero de pronto no generar tanto como una marcación de los elementos, porque ellos van a sentir como que esto es mío y entonces no lo comparto. Es como... Ok, no, en mi caso sí llevaba todo completamente todo marcado. Sí. Todo marcado, pero yo sí tengo que admitirlo, pues nunca fui egoísta, aunque siento que también los padres de familia utilizan este tipo de marcas en el tema de los útiles escolares, pues sí, precisamente para que otros chicos no los cojan. Exacto. Esto lo hacen inconscientemente, no es de pronto decir que me robó el lápiz porque son niños y ellos todavía no tienen esa mentalidad pues tan dañada. Bueno, aquí vamos con la segunda estación y es enseñarles a jugar en grupo. Exactamente. ¿Cómo podemos hacerlo? El tema de compartir es generar esos espacios en casa. Tú sabes que esta formación, más que todo por este tipo de actitudes, lo logramos establecer en casa. No es algo que esté aislado de hacerse en el colegio, pero generalmente es una labor que se debe realizar en casa. Así que es bueno contar con elementos o juegos que nos lleven a que los niños puedan compartir en grupo, con otros amiguitos, con sus hermanitos, con sus primos, y esto lo hacen generalmente los juegos que llamamos juegos de mesa o juegos que nos lleven a trabajar de pronto en equipo.
Bueno, ahí estaba. Es muy sencillo. Yo creo que eso también, incluso pues desde las casas lo podemos hacer. Si de pronto tenemos a nuestro hijo que está con sus primitos o seguramente compañeros, pues podemos implementarlo en nuestras casas, pero también sabemos que en los colegios las profesoras les están enseñando constantemente a compartir, a jugar en grupo. Entonces, si lo hacemos desde casa, pues vamos a incentivarlos mucho más. Acá tenemos la última estación y es motivarlos a regalar juguetes que ya no usan, porque muchas veces vemos que nuestros niños crecen, y lo puedo decir con seguridad porque me pasó, sentimos tanto apego a las pertenencias de nosotros que crecemos y obviamente pues yo ya no voy a jugar con esta muñeca, pero no quiero regalarla porque siento un apego muy grande. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Desde qué edad podemos utilizar esta técnica? Bueno, ellos desde que empiezan a interactuar con otros niños, con sus juguetes, es bueno enseñarles a compartir, ¿cierto? Hay diferentes espacios en los que podemos compartir y de hecho uno de estos son el tema de las manualidades. Mira que muchas veces es bonito cuando un niño de pronto crea o hace algún juego o algún elemento artístico, por llamarlo de esta forma, que lo pueda regalar a un amiguito, que se lo pueda regalar incluso a otra persona y que él valore el tema de que está ofreciendo algo, que le está regalando algo a otra persona. Entonces estos elementos son muy importantes porque podemos trabajar con elementos que son completamente artísticos, que también, digamos, estimulan su creatividad. Entonces hablemos de temas de manualidades, trabajar con plastilina, digamos, yo no sé, por ejemplo, generalmente lo que hacen las niñas de pronto es crear las pulseritas y entre las amigas se las intercambian, algo que de hecho es muy bonito. Entonces todas estas, digamos, técnicas pueden favorecer a que los niños aprendan a compartir. Bueno, sí, hay incluso padres de familia que también se apegan a las cosas porque seguramente le costó mucha plata regalarle X juguete a su hijo, pero lo que dice Alejandra, no necesariamente deben ser juguetes tan caros, sino podemos incentivarlos desde la parte artística, ponerlos de pronto a hacer algo, un dibujo para regalárselo a su amigo, de pronto alguna manualidad, lo que decía de las manillas, me parece súper chévere. Yo creo que esto no se ve casi, pero sí sería muy bueno que los padres tomaran la iniciativa y empezaran a practicarlo en sus casas. Bueno, estas eran 3 estaciones para que ustedes siguieran las técnicas que posiblemente les ayuden a sus hijos a compartir, pero ¿qué consejos podemos darles a los padres de familia para que los niños superen el egoísmo? Bueno, mira que algo que tú mencionabas que es bastante importante y es el tema de la actitud como papás ante la situación, ¿cierto? Muchas veces sabemos que la mejor forma de, digamos, de orientar o acompañar a los niños es con el ejemplo. Entonces muchas veces incluso en casa a nosotros mismos nos cuesta compartir. Claramente cuando el niño esté evidenciando este tipo de actitudes, pues le va a costar un poco más decir, claro, pues si mi mamá o papá lo hace, pues entonces yo por qué tengo también que compartir mis cosas. Entonces ahí juegue de hecho un tema que es muy importante y es que si como papás estamos participando en actividades que beneficien a otras personas, en actividades incluso que sean de generar temas o espacios que el niño refleje un poco de la parte de la generosidad de sus papás, es bueno que los papás lo compartan con los niños o los lleven a este tipo de actividades, ¿cierto? Actividades en las que de hecho se beneficien a otras personas y el niño empieza a reconocer el valor como tal de lo que es la generosidad. Entonces el ejemplo sería, digamos, uno de los mayores consejos durante todo este proceso y pues claramente acompañarlos, orientarlos, de pronto no ser como tan duros con ellos, pero digamos no permitir que, digamos, la situación o el comportamiento se siga presentando. Bueno, Alejandra, ahí estaban los consejos. Tenemos llamada de televidente en línea. Nati, muy buenos días. Hola, Alejita. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Nati, cuéntanos, estamos hablando del egoísmo en los niños. ¿Tú qué piensas? ¿Fuiste egoísta en algún momento? ¿Qué consejos de pronto tienes para darle a algún niño que sea egoísta? No, esto es que los niños son de pura envidia. Lo que pasa es que si uno se queda con una Barbie, se queda con porque yo era muy pequeñita y yo jugaba con Barbies así solita, pero bueno, pues me tocó, como yo ya soy grande, me tocó regalar unas Barbies, una de esas a una niña que lo necesite, entonces... ¿Y le dolió desapegarse de las Barbies o lo regaló con mucho gusto? Sí, lo regalé con mucho gusto, pero yo lo cogía de las piernas así cuando yo era chiquita y entonces me tocaba regalárselo a una niña entonces.
Bueno, ahí está, muy bien, de verdad, Claro. pues darle a las personas que necesitan. Yo también tenía muchísimas Barbies y llegué al punto donde ya no podía tenerlas, pues no las iba a utilizar, que decidí regalarlas a niños que de verdad lo necesitan. Esto es una muy buena labor, es una buena iniciativa Total. también de parte de nosotros. Nati, muchas gracias por estar conectada con el Café de la Mañana. Pero bueno, hay otra cosa importante y es que, Alejandra, ¿tú crees que cuando no les enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos a compartir, con el tiempo, a lo largo de los años, en el desarrollo personal de cada persona, esto influye? Total, completamente, porque son personas que incluso van a ser un poco más cerradas a compartir, digamos, incluso en su parte profesional, en su parte de formación, les va a costar un poco más compartir todas esas ideas. Por ahora los vemos con, digamos, con simples ejemplos de juguetes, pero seguramente cuando estén más grandes van a ser personas que les cuesta compartir ideas, que les cuesta compartir experiencias, entonces claramente les va, digamos, a dificultar un poco más su proceso de relacionamiento. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por toda esta información, de verdad que es muy útil. Muchos padres de familia seguramente apenas están aprendiendo a criar a sus hijos. Total. Y es importante tener en cuenta esto para enseñarlos a compartir, para que no sean egoístas. Alejandra, muchísimas No, a gracias. ustedes por la invitación, y mira que de hecho viene una etapa o viene una temporada muy bonita como es la Navidad, así que de hecho ya podemos empezar a ir a identificar por ahí en casa esas cositas que de pronto podemos regalar, que puede ser una experiencia muy bonita. Bueno, Alejandra, gracias. Les cuento también que tenemos mensajitos de nuestros televidentes que han estado muy juiciosos participando con el tema del día. Vamos a leer algunos. Por aquí nos dicen: hola, buenos días. Tengo una bebé de 10 meses. Interesante su programa, de gran utilidad. Sobre todo, María Lucía no ha pasado por los 2 años. Es un proceso. Todo necesita en su aprendizaje. ¿Qué le podemos decir a este televidente? Bueno, realmente está muy pequeñito como para empezar a tratar el tema, pero seguramente ya como ella lo está empezando a reconocer, se está preparando como mamá para poder, digamos, acompañarla en todo el proceso. Bueno, ahí estaban todas las recomendaciones con Alejandra. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en el Café de la Mañana. Vamos a una pequeña pausa comercial y no se despeguen porque vamos a leer los mensajitos de nuestros televidentes también con el tema del día. Ya volvemos.